¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto que estés conectado y vamos a continuar con este Salmo número 51. Realmente aprendemos bastante de cómo es que nosotros tenemos que hacer las cosas cuando hacemos las cosas de una manera errada, mala, cuando caemos, cuando pecamos, ¿sí? Y Dios nos está diciendo cómo debe de ser nuestro sentir, ¿sí? Y qué es lo que tenemos que realizar. ¿Para qué? Para poder encaminarnos de nuevo, para poder tomarnos de su mano y poder seguir adelante. Porque tenemos que tener claro, ¿sí? El cristiano puede caer, pero eso no indica que debemos de quedarnos ahí, tirados, ¿sí? O muchas veces revolcándonos en el lodo. Así que ve por una taza de café, un vaso con agua, ¿sí? Y prepárate para volcar tu atención completamente a la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar y vamos a seguir dando lectura a este Salmo número 51 a partir del verso número 3, ¿no? El cual nos indica: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y tenemos aquí cómo es que ese David se expresa, ¿no? Porque yo reconozco mis rebeliones. Hay un reconocimiento de parte de él de que lo que está haciendo está mal, ¿sí? Que no debe de hacerlo de esa forma. Y que incluso Dios le ha estado hablando, pero él ha dicho: esto no, aquí no, Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero realizar esta o aquella acción, ¿sí? En este caso, ¿qué acción fue la que quiso realizar David? Pues fue tener a Betsabé, ¿no? Como mujer. Y realmente esto le atrajo muchas consecuencias, pero realmente el Espíritu Santo y la misma palabra le habían estado hablando de que el acostarse con una mujer que no es su esposa, ¿sí? Está totalmente mal, ¿sí? Que el mandar a matar a alguien está totalmente mal. ¿Por qué? Porque lo tenemos incluso impreso en nuestro corazón, esas mismas leyes, ¿sí? Y un Espíritu Santo que está redarguyéndonos de manera constante y diciéndole: ¡Ey, alto! Eso no lo hagas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucedió? Se rebeló David, su corazón se rebeló. Dijo: ¿sabes qué? Prefiero darle gusto a mi carne, e ignoró de manera completa que el mandato, la palabra de Dios, ¿sí? Y ahora David había abierto los ojos, ¿sí? Y ahora él podía ver que lo que hizo estaba mal. Reconoció su rebelión. Y cuando nos acercamos a Dios para pedir perdón acerca de nuestros pecados, esto es algo que debe de brotar. Debemos de reconocer esas rebeliones. Y también continúa diciendo: y mi pecado siempre está delante de mí. Y esto es ¿por qué? Porque el pecado, ¿sí?, está ahí presente. Cuando tú eres hijo de Dios, sabes que lo que hiciste está mal. Incluso cuando no eres hijo de Dios, también sabes que está mal. La misma conciencia te está acusando una y otra vez, ¿sí? Pero hay un reconocimiento ¿de qué? De que pecó, de que hizo las cosas mal, ¿sí? Y ahora el error va delante de él, ¿sí? Y este reconocimiento no debe de caer cuando ya estás recibiendo ¿qué? Las consecuencias de nuestros actos, ¿no? No debe de caer hasta ese momento. Nosotros debemos reconocer que hemos pecado delante de ¿quién? Delante de Dios. Y eso debe de ser suficiente ¿para qué? Para decir: Señor, sí, he pecado contra ti. Por favor, límpiame. Porque esto es algo que mencionó ese David. Continuó diciendo: contra ti solo he pecado. Y es que en el momento en que David se había acostado con Betsabé, los ojos de Dios estaban ahí. Cuando él dio la orden para matar a Urías, también los ojos de Dios se encontraban ahí. Y esto nos indica que Dios ve absolutamente todo. Dios ve cuando te portas bien, pero también ve cuando te portas mal, cuando haces las cosas mal. Que cuando Él te ha hablado, lo has ignorado y has hecho lo malo. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo hemos de estar teniendo esa misma actitud en contra de Dios? Rebelándonos contra Él, ignorándolos, rebelándonos contra Él, ignorando nuestro pecado, ocultándolo, no haciéndolo visible,
aunque nuestra conciencia nos acusa. Reconozcamos nuestro error y superemos este error. Permitamos que Dios haga esas correcciones en nuestra vida, porque las va a hacer. Somos llamados ¿a qué? A tener la mente de Cristo. Somos llamados ¿a qué? A proseguir en la meta. Sabemos que no caminamos al 100% en perfección. Es imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Por nuestra misma naturaleza, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero tenemos que esforzarnos en tomarnos de la mano de Él, caminar en su palabra y seguir adelante hasta alcanzar la meta. ¿Va? Dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Y sabes qué? Lo que estaba diciendo aquí David es de que aún en medio de estas circunstancias, ¿sí? Yo reconozco, Señor, que tú eres un Dios que es justo. ¿Sí? Y que eres justo porque me lo advertiste antes, porque tú siempre me hablas la verdad, no me ocultas absolutamente nada. ¿Sí? Dios advirtió que iba a tener consecuencias a causa de su maldad. ¿Sí? Dios advirtió un juicio para él. ¿Sí? Y se cumplió. Porque eso es lo que sucede. Cuando Dios nos habla siempre la verdad, sin escondernos nada, hablándonos perfectamente lo que es. Él no va a variar, Él no se va a echar para atrás, Él va a continuar, porque Él es justo. ¿Sí? Y el verso 5 nos dice aquí, en maldad he sido tomado, y en pecado me concibió mi madre. Y este es uno de los tantos versículos en los cuales se fundamenta esta concepción del pecado original, ¿sí? De cómo es que se va transmitiendo el pecado en la vida del hombre, ¿sí? Cada vez que uno va teniendo hijos, ¿no? Va teniendo una naturaleza que es corrompida por el pecado, ¿sí? Desde los tiempos de Adán y Eva, ¿no? En los cuales realmente habían sido creados por la misma mano de Dios, ¿no? Pero escucharon la voz del diablo, de la serpiente, y el pecado entró en ellos. Ahora tenían corrupción en su ser, y esa corrupción fue transmitida. Para ampliarlo un poco más, adelante el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo número 5, nos habla a través de ello, ¿no? De cómo es que a través de un hombre entra el pecado, es decir, a través de Adán, pero a través de otro hombre, es decir, Jesucristo, ¿sí? Entra ¿qué? La salvación al mundo. Y es ahí a donde debemos de atenernos, a sujetarnos de Jesucristo, ¿sí? Y permitir que Él haga su obra en nuestra vida. ¿Para qué? Pues para que ya no estemos cerrando. Y nos promete algo Jesús, ¿no? Que es hermoso, que nuestro cuerpo, esta misma naturaleza, sí, va a ser totalmente transformada, ¿sí? No va a ser restaurada, va a ser transformada, es decir, va a estar a un nuevo nivel, a un nivel que es superior al que contamos en este mismo momento, ¿sí? Un cuerpo con el cual podemos o podremos estar, ¿en qué? En la presencia de nuestro Señor y Dios. Sí, y poder verle cara a cara. Obviamente dice que aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿no? Y que andan caminando en integridad. Así que busquemos realizarlo de esta manera, ¿sí? También nos dice aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y es ahí en lo íntimo, ¿sí? Donde nosotros tenemos que ser totalmente abiertos y sinceros con Dios. Dejemos que su palabra esté actuando en nuestra vida, que transforme lo íntimo. ¿Para qué? Para que esto se pueda externar, ¿sí? La transformación entra al corazón, ¿sí? Y esto se va a externar a través de nuestra manera de vivir, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí? Tiene que haber esa intimidad con Dios y decirle, ¿sabes qué? Dios, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos y te pido perdón, ¿sí? Porque tú eres un Dios santo, justo, ¿sí? Y esto es algo que debe de existir en nuestra vida. Confiésale tu pecado. Recuerda que tenemos un abogado hermoso, ¿sí? Que está abogando continuamente por nosotros, ¿sí? ¿Y qué hace? Nos limpia de toda maldad, ¿sí? Así que permitamos que Jesucristo pueda hacer su obra en cada uno de nosotros y empezar, ¿sí? A comprender que la sabiduría,
sí, que hay inmersa en todo esto. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Sí. Y esto es lo que hace nuestro Dios. Si dice, purifícame con hisopo, porque el hisopo era un instrumento con el cual, por ejemplo, los judíos pusieron la sangre del cordero en el dintel de sus casas, ¿no? Pero también era con la que se rociaba la sangre y se le rociaba un poquito, sí, también a la persona. Y esto era ¿para qué? Para remisión de pecados. Y él está diciendo, ¿sabes qué? Dios, yo reconozco que por mí mismo yo no puedo limpiarme, ¿sí? Necesito que tú me limpies. Necesito que tú seas el que haga las cosas, ¿sí? Lo hermoso es que nuestro Señor y Dios, a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz, nos limpió con ese sacrificio, nos limpió con ese sacrificio perfecto, ¿sí? Y único. Antes, los corderos únicamente cubrían el pecado, ¿sí? Pero ahora, este iba a ser erradicado por completo, iba a ser limpiado, ¿sí? Y esto es algo que Dios está hablándole ya a la humanidad de lo que iba a hacer a través de Cristo Jesús, y esto es algo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Y te das cuenta cuál es el deseo de David, ¿no? Lávame y seré más blanco que la nieve, porque únicamente Jesucristo puede hacer las cosas. Y es ahí donde nosotros entramos, ¿no? Muchas veces conocemos a gente que tiene vicios, ¿no? Con la bebida o el alcohol. El único que lo puede quitar es Jesucristo, es Dios mismo. Sí, el mismo hombre por sí muchas veces lo intenta, pero no puede, no lo alcanza, no lo logra, ¿no? Lo mismo sucede con las drogas, ¿no? Necesitan ser limpiados, ¿sí? Necesitan ser lavados, ¿sí? ¿Por quién? Por Jesucristo, ¿sí? Y eso es lo que requiere el hombre, ¿sí? Y en cualquier acción. Y nos hacen una listota, ¿no? Chisme, ira, maledicencia, ¿no? El enojo en tu corazón, el guardar rencor, todo eso únicamente lo va a limpiar y lo va a lavar Dios, ¿sí? Así que preséntaselo a Él y Él podrá obrar en tu vida. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Realmente la condición en la que él se encontraba era de una tristeza y un dolor profundo. Y esto es lo que debe de causar el pecado en nosotros, el decir, ¿sabes qué? La he regado. Yo no tenía que haber hecho esto. Señor, perdóname. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto nos trae, ¿no? Todos achicopalados, ¿no? Todos tristes, en congoja, ¿sí? Y son muchas las cosas, ¿no? Hay casos que son tremendos, ¿no? Como la gente que se acuesta de una manera promiscua entre una y otra, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues ahora ya luego están contagiados con alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? ¿Y qué pasa en ellos? Pues se les quita ese gozo y esa alegría que tenían en un principio. ¿De qué? Pues de estarse acostando con unos y otros, ¿no? ¿Y ahora qué traen? Un espíritu abatido, ¿no? Sus huesos abatidos. El SIDA es tremendo, ¿no? Es una enfermedad que ataca al sistema inmunológico, ¿no? Y lo deja totalmente descubierto. Bueno, esto es algo que sucede por no andar caminando con Dios, ¿sí? Por no ignorar, ¿sí? A la tentación, ¿sí? Que pueda llegar en esos momentos. Es tremendo, ¿sí? Y es doloroso, ¿no? Y continúa David diciéndole, no, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Está diciendo, ¿sabes qué? Dios, perdóname, por favor. Perdóname. Ya no veas más mi pecado, por favor. Es más, elimínalo, olvídate de él. ¿Sí? Y esto era algo que no sucedía antes, pero que a través de Cristo Jesús sí sucede. No hay un pecado tan grande que tú puedas hacer que Cristo no pueda borrar. ¿Sí? Hay muchas personas que han cambiado su manera de pensar, su manera de sentir, así como cambiaron en algún momento su manera de pensar en que ellos, los hombres, eran mujeres o las mujeres eran hombres, ¿sí? Cambiaron su manera de pensar, ¿no? Y ahora se hacían llamar él o ella, ¿no? Un género que no les corresponde biológicamente, ¿no? La sociedad lo permitió, pero sabían que habían errado a la naturaleza que Dios les había proporcionado, ¿sí? Ahora bien, ellos, así como cambiaron en algún momento, ¿sí? Su manera de pensar, también el Espíritu Santo, ¿sí? Hace que ellos cambien su manera de pensar. Gente que había cambiado su género,
ahora ha regresado, ¿no? Y hay algunas personas que esto no lo ven bien, ¿sí? Aquellos que apoyan este tipo de vida, ¿no? Pero si en algún momento ellos pudieron cambiar, ¿por qué no han de poder cambiar nuevamente? No suena muy lógico su postura, ¿no? Pero a lo que voy es de que tiene que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, ¿sí? Tenemos que realizar las cosas de una mejor forma, ¿sí? Esconde tu rostro de mis pecados, ¿sí? Borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón que sea limpio, ¿sí? Un corazón que esté apegado a ti, Señor. Un corazón que esté deseando en todo momento tu palabra. Un corazón que desea, Señor hermoso, caminar y actuar conforme a lo que tú deseas, ¿sí? Un corazón limpio. Renueva un espíritu recto también dentro de mí, Señor. Que cada vez, Señor hermoso, que yo esté a punto de pecar, tu Espíritu Santo pueda redarguirme y detenerme. Que pueda hacer las cosas de una manera correcta. Que no caiga en el error, sino que pueda caminar en rectitud delante de ti. Y le continúa diciendo, Señor, no me deseches, por favor. No me eches delante de ti, ¿sí? No quites de mí tu Santo Espíritu. Y es que cuando nosotros estamos lejos de Dios, ¿sí? Lo podemos sentir. Lo podemos sentir de una manera tan rápida, tan pronta, ¿sí? Que nos damos cuenta de que estamos actuando de una manera errada, de una manera errónea, ¿sí? Y que Dios ya no está contigo. Se siente. Puedes sentir que esa comunión que tú tenías, ¿sí? Ya no está. Y te voy a decir algo que es tremendo. Ya no está, no porque Dios se aleje. Ya no está porque la culpa nos carcome. Porque sabemos que Dios es un ser santo, puro, perfecto. En nuestro mismo pecado nos aleja de Él. Sentimos que Dios ya no nos va a aceptar en esa condición mugrosa, apestosa. Pero Él está con los brazos abiertos, buscando que regresemos a Él. Él no quiere que te alejes de Él. Lo que Él siempre busca, sí, es que estés cerca de Él. Que estés cerca de Él. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. Porque eres de suma importancia para Él. Así que no lo deseches. No lo deseches. Restaura tú esa relación. Dile, Señor, he pecado contra ti. Perdóname. Voy a tratar de hacer las cosas mejor, Señor. Enséñame tu palabra y permite que pueda caminar de una manera recta. Que tu espíritu esté renovándome. Auméntame el querer como el hacer. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque cuando estamos alejados de Dios nos sentimos mal, nos sentimos terrible. Sentimos que el mundo nos golpea una y otra vez. Y es real. Porque la vida en este mundo es salvaje. No perdona a nadie. ¿Sí? Y en un momento en donde tú podías caer en un error, ahora ya te encuentras en el chiquero, ¿no? Junto a otros que están totalmente igual de sucios o peor de sucios, ¿no? Pero ya estás conviviendo con ellos. Y sabes que ese no es tu lugar. Por eso David continúa diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Me está diciendo, Señor, sí, permite que yo pueda tener ese gozo nuevamente. No quiero estar alejado de ti. Perdóname, Señor, y permite que pueda continuar haciendo las cosas de una mejor forma. Así que, hermano, nosotros en esta noche hemos aprendido, ¿sí?, que debe de haber un reconocimiento en nosotros, ¿sí?, de que nos rebelamos ante Dios, ¿no? Y que en esas ocasiones en que el pecado está delante de nosotros, ¿sí?, tenemos esa opción de decir, ¿sabes qué? No me voy a rebelar en contra de Dios. Voy a empezar a caminar en rectitud, ¿sí? Y tenemos que entender que cada vez que pecamos, ¿sí?, no pecamos únicamente contra las personas, ¿no?
como David lo pudo haber hecho, ¿no? Porque en un sentido estricto así lo hizo. Pecó contra Betsabé, pecó contra Urías, pecó contra sus familias, ¿sí? De ellos dos, pero también contra su misma familia David. También encontramos cómo peca, ¿sí? Contra Dios, y es ahí donde se encuentra realmente el pesar. Analicemos bien nuestras acciones antes de actuar y hagamos lo correcto delante de los ojos de Dios, ¿sí? Tenemos que entender que Dios juzga de una manera perfecta y justa, ¿sí? El que se equivoca somos nosotros. Así que también siempre podemos pedir esa misericordia, ¿sí? Y esa gracia en nuestra vida. Así lo hizo David. Y David fue perdonado. Iba a morir. Eso es lo que iba a suceder con él. Pero Dios lo perdonó, lo redimió. Lo mismo sucede con nosotros a través de Cristo Jesús. Nosotros íbamos a ser muertos, pero también nos perdonó a través de Cristo Jesús. Así que cada vez que peques, acércate a Él, a Jesucristo. Él va a ser todo para ti, va a abogar por ti. Pero no solamente eso, también te va a limpiar de tu pecado, te va a limpiar de tu maldad. También hemos entendido que nuestra misma naturaleza se revela. El apóstol Pablo lo puso en otros términos, ¿no? Porque lo que hago, sí, no es lo que yo quiero hacer. Así que muchas veces nuestro deseo es caminar bien con Dios, pero nuestra misma naturaleza se revela. Cuando eso pase, acércate a Dios y pídele que te limpie. Una vez más, Jesucristo está ahí para limpiarte de toda maldad. No importa lo que hayas hecho, Dios siempre te puede limpiar, ¿sí? Así como limpia a aquellas personas que tienen vicios, alcoholismo, drogadicción, ¿sí? Aquellas personas, por ejemplo, que se han vuelto, ¿no? Gente que se había dicho que era gay, que era lesbiana, que había cambiado sus preferencias sexuales, ¿sí? A través de ese Espíritu Santo otra vez vuelven a cambiar, ¿sí? Porque así es nuestro Dios, ¿sí? Nos cambia, nos limpia, nos transforma, ¿sí? No hay absolutamente nada que Él no pueda hacer, ¿sí? ¿Cuándo es que yo tengo que presentar, ¿sí?, mi petición a Dios de que me limpie y me perdone? ¿Sí? Hazlo en lo íntimo, ¿sí? En tu recámara, en tu cuarto, preséntale todas tus aflicciones, todos aquellos errores que tú has cometido y que te aquejan, ¿sí? Dile: Señor, he pecado contra ti, he pecado contra las personas que me rodean y te pido perdón, ¿sí? ¿Y qué va a hacer Dios? Va a hacer una transformación desde lo más interno de ti. Te va a limpiar, te va a purificar y te va a dejar muy blanco como la nieve. ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? Va a traer nuevamente ese gozo, esa alegría, ¿sí? Que es el tomarse de la mano de Él y caminar en rectitud, ¿sí? Así que no pierdas tú el entusiasmo, ni la alegría, ni el gozo de tu salvación. Tómate de la mano de Dios y permite que Él empiece a obrar, ¿no? Creando en ti un corazón limpio y un espíritu que esté recto delante de Él, ¿sí? En todo momento. Deja que el gozo de su salvación se esté renovando de una manera continua y que el Espíritu de Dios te esté sustentando en cada paso que tú des. Así que, hermano, tenemos muchas cosas por hacer. Permite que Dios obre en tu vida, ¿sí? Recuerda, hermano, que el día de mañana, primeramente Dios, hemos de tener estudio allá en familia. Te esperamos en calle Volcán de Colima número 5, ¿sí? Jardines de San José en Xonacatepec, ¿sí? Aquí en la misma ciudad de Puebla, ¿sí? Recuerda que estamos conectados por periférico, por la pista, puedes llegar rapidísimo, ¿sí? Tenemos hermanos que vienen desde San Martín, que vienen de Huejotzingo, que vienen de Amozoc, ¿sí? Entonces, date una vuelta por casa y permite que Dios pueda ir transformando tu vida. Los días sábados, conecta a los más pequeños del hogar, ¿sí? Tenemos Familia Kids. Permite que ellos puedan aprender, ¿sí?, de Jesucristo, de su extraordinaria vida y obra, y que su palabra empiece a ser sembrada en sus corazones, ¿sí? Para que cuando sean viejos no se alejen de ella. Y los días domingos te esperamos allá. Tenemos versos con los más jóvenes y con los adultos estamos estudiando la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Así que iniciamos estos dos estudios a las 10 de la mañana. A las 11 posteriormente estamos estudiando la hermosa carta a los Hebreos,
¿sí? Donde podemos ver la superioridad completa de nuestro Señor Jesucristo a todo lo que se tenía, ¿no? A los ángeles, a un pacto, ¿sí? Etcétera. Así que tú vas a poder aprender mucho más, ¿sí? Y confiar más en Jesús. Deja que tu espíritu, ¿sí? Se vaya enamorando más de Jesucristo, de Dios, de su palabra, ¿sí? Y permite que su extraordinaria vida y obra te impacten en tu vida, como lo hicieron con millones de personas. Así que, hermano, esas son las actividades que tenemos y a las cuales estás cordialmente invitado. Recuerda, hermano, que te amo y te amo mucho. Sí, que Dios te bendiga.